2024, año electoral en Estados Unidos. Ya ha comenzado, de hecho, esa campaña. Lo hemos podido ver con las distintas actividades de ambos partidos y estamos analizando este tema en este segmento. Lo vamos a analizar a la luz de la situación económica y financiera del país. Me sigue acompañando, está conectado a través de Zoom Ignacio Sánchez. Él es economista y magíster en finanzas. Ignacio, dejamos como última premisa en el segmento anterior este asunto del 2024, el impacto que pueden tener para este año todas estas medidas económicas que se han tomado y particularmente cómo se puede traducir esto en un año electoral tan importante para Estados Unidos y para el mundo. Natasha, muy importante porque fíjate, tenemos dos escenarios, el análisis de la economía norteamericana de cara a las elecciones en los Estados Unidos y el análisis de la economía venezolana de cara a unas posibles elecciones el año que viene y cómo va a repercutir en dos escenarios totalmente diferentes, con dos economías totalmente diferentes, cómo el factor político electoral va a impactar a esto, lo que representan los mercados financieros. En los Estados Unidos, la administración de Joe Biden no ha sido lo más efectivamente posible, ha tenido muchísimos problemas. Ahora mismo, Natasha tiene un grave problema porque está pidiendo un aumento de la deuda, está pidiendo más dólares, porque se necesita de alguna u otra manera financiar el gasto público. Hay un déficit en la administración de Joe Biden que lo ha llevado casi a tener dos atrasos, dos defaults, dos quiebras técnicas, porque no ha tenido en dos oportunidades cómo pagar todo lo que es el salario al sector público. Eso ha llevado a que él tenga que pedir a la Cámara de Representantes y de Senadores, al Congreso norteamericano, un aumento. Eso, en los países serios como los Estados Unidos, tú tienes que pedir que te aumente, eso te aumente en el techo de la deuda, que te impriman dinero para poder pagar tus compromisos. Eso es sancionado en el Poder Legislativo y eso va a la Reserva Federal. Ese es el mecanismo que debería de funcionar en todos los países para que el Banco Central no se convierta como en esa caja negra satánica que financia la locura del gasto desde el Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En los Estados Unidos, que la administración de Joe Biden ha sido muy negativa, ha habido un descontrol, ha habido un elemento un poco demagógico de gasto y ha llevado a calificar a su administración de negativa, tanto así que ahora mismo Donald Trump, el expresidente del Partido Republicano, está liderando 5 puntos las encuestas por encima de Joe Biden. Queda un largo camino de aquí a las elecciones generales el año que viene, pero ahora mismo las elecciones del medio término, midterm election, las está ganando el señor Donald Trump por los errores del señor Biden y cómo ha manejado el hecho de financiar a Ucrania y ahora que se quiera financiar la guerra de Israel. Eso va a ser muy importante analizarlo, va a ser un desencadenante fundamental de cara a la economía norteamericana el año que viene, porque si Donald Trump se llega a hacer con el poder nuevamente, vamos a ver un sector mercados financieros repotenciados, va a volver un poco la calma en la diplomacia que él había mantenido en su primer gobierno y el sector industrial súper potenciado porque es un poco su carta de presentación como empresario presidente del Partido Republicano, ¿no? A ver, Ignacio, tú mismo hablaste en este segmento, comenzando el segmento, de la situación de Venezuela y precisamente lo que pasa en Estados Unidos impacta al mundo entero y nuestro país no está exento de esto. Hay negociaciones sobre la mesa con respecto a las sanciones. En este punto, el alivio de sanciones, ¿de qué manera favorece y beneficia a nuestros sectores económicos? No, el que se relajen las sanciones en Venezuela va a ser algo súper positivo. Tanto es así que pudiéramos ver un crecimiento de cara al 2024 de un 120% en la producción nacional, en el PIB mismo. Eso es lo que pronostican los economistas que estando desde Venezuela hacen un análisis de cómo la flexibilización en materia petrolera, en oro, en minas, va a poder permitirle a Venezuela poder exportar la poca producción que se mantiene hoy día. Recordemos que venimos de años muy difíciles en donde hubo, bueno, sin entrar en detalles y sin ser polémico, hubo un desmejoramiento en la capacidad productiva de todos los sectores nacionales. Bueno, lo poco que produce PDVSA va a poderlo comercializar en materia de hidrocarburos y derivados de hidrocarburos. El tema es que hay un requisito fundamental sobre las sanciones, que se permita que los candidatos que ganaron en las elecciones primarias de la oposición puedan inscribirse y puedan participar de manera libre en el proceso electoral. Y la semana pasada
hubo un ultimátum del Departamento de Estado en donde se le dijo al Poder Ejecutivo en Venezuela que tenía hasta finales de este mes para que se permitieran inscribir todos los candidatos y se levantaran las inhabilitaciones. Es decir, es un escenario complicado desde el punto de vista político que va a repercutir en lo económico, porque si no se garantizan unas elecciones libres y que cualquier candidato se pueda, caso María Corina Machado, se pueda inscribir para medirse en una contienda electoral contra el presidente Nicolás Maduro, eso va a hacer que los Estados Unidos vayan a no vayan a relajar las sanciones, coloquen otra vez las sanciones y comprometan lo que pudiera ser un año de crecimiento económico para nuestro país, que tanto lo necesita. Es decir, vemos en ambos casos, Natasha, cómo lo político siempre predomina o marca un poco la ruta de cara a lo económico y lo financiero. Ahora, si las sanciones se levantan y se le permite a Venezuela tener un oxígeno, un desahogo desde el punto de vista de la exportación, el año que viene vamos a ver una gran mejoría en el país. Todos quisiéramos tener esa mejoría. Vamos a ver una pequeña recuperación. No es que Venezuela se recuperó, no, vamos a ver un pequeño, por así decirlo, mejoramiento. Recordemos que venimos de una pérdida del 80% del PIB, Producto Interno Bruto, en los últimos 20 años, y pudiéramos estar hablando, cuando hablamos de un crecimiento del 5, el 7, el 10%, recordemos que para poder estar en los niveles macroeconómicos que teníamos en el año 98, tenemos que recuperar hacia arriba, y ni siquiera nos vamos al año 98, al año 2013, tenemos que remontar hacia arriba un 70% que hemos perdido en nuestra capacidad productiva a nivel nacional. Pero pudiera ser positivo de cara a que se mantenga ese relajamiento de las sanciones. Son unas tantas sanciones de muchas que hay impuestas actualmente, Natasha. Pues esperemos, Ignacio, que estos acuerdos puedan cristalizar y que beneficien a nuestro país. Tengo que ¿Cómo despedir no? la entrevista por esta tarde, pero te quiero agradecer por este análisis tan completo que nos has brindado. Gracias a ustedes, los quiero muchísimo. Saludos al embajador y a seguir trabajando por un mejor país. Desde lo lejos me despido. Gracias, Ignacio, por la entrevista. Conversábamos con Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas, sobre economía, cómo está la economía del mundo, particularmente la de Estados Unidos. Con el lanzamiento de este dato se conoció que la inflación en Estados Unidos mejoró, un dato alentador para los mercados, para la economía norteamericana y también para el impacto que esta tiene en el mundo entero. Tras este análisis y esta conversación, hacemos una pausa y ya regresamos.